Hola, vamos a estudiar los intervalos de crecimiento y los máximos y mínimos de una función, en este caso polinómica. Lo primero que tenemos que saber es el criterio de la primera derivada, que dice que si la derivada de una función en un punto, en este caso en A, es mayor que 0, es decir, positiva, entonces la función es creciente en ese valor. Y si la derivada de una función en un punto A es menor que 0, es decir, es negativa, entonces la función es decreciente en ese punto. Bueno, vamos a visualizar esto un poquito. Supongo que vuestro profesor de primero os habrá dicho que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta que es tangente a una curva en un punto. ¿Se ve esta recta tangente? La negra. Esta recta es tangente en los puntos de esta gráfica. Pues mirad, en esta parte izquierda la función es creciente y la pendiente, es decir, la inclinación de esta recta, es positiva. Seguimos y mirar ahí en el máximo cómo es la inclinación de la recta. La inclinación de la recta es 0. Es decir, la derivada de una función en su máximo va a ser 0. Si empieza la función a decrecer, se ve que la tangente, esta recta tangente es negativa, pues sigue siendo negativa. En el mínimo, ¿cómo es la tangente a la curva en el mínimo? Pues es 0 también. ¿Y cómo es la tangente a la curva en este momento en el que está creciendo? Pues también positiva. Esta inclinación de esta recta es positiva. Bueno, pues esa frase de que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a esa curva en ese punto, esto es lo que quiere decir. Y este es el criterio de la primera derivada para estudiar el crecimiento y decrecimiento. Bueno, protocolo que aconsejo para este estudio. Primero, encontrar los valores que hacen cero la primera derivada. Bueno, aquí tenemos la primera derivada de esta función polinómica y tenemos que encontrar los valores que hacen cero esa derivada. Pues igualamos la derivada a cero y factorizamos y encontramos que el 0 y el 2 son dos valores que hacen cero la primera derivada. Es decir, son sospechosos esos puntos esos puntos van a ser, pues este de aquí. Imaginaos que este es el 2 de nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque aquí la pendiente de esta recta es 0. La inclinación es 0. No hay inclinación, no hay cuesta. Y en este valor de aquí, en el máximo, la inclinación de esa recta es 0. Bueno, pues entonces, en estos dos valores, ahí son sospechosos de que la función tenga máximos o mínimos. Bueno, pues con estos dos valores, estos de aquí, y con los valores que anulen el denominador, que esto es para funciones racionales, y como esta es una función que no tiene denominador, es una función polinómica, aquí no hay ningún valor que tengamos que tener en cuenta a la hora de formar los intervalos. Bueno, pues con el 0 y el 2, si este es el 0 y este es el 2, estos dos valores forman este intervalo, el menos infinito 0, este de aquí, el 0, 2, el 0 y el 2, y este intervalo de aquí, el 2 más infinito. Bueno, aquí tenemos esos tres intervalos. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es evaluar la primera derivada en cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, en el intervalo menos infinito 0. Un valor de este intervalo es el menos 1. Aquí dentro está el menos 1. Da igual el valor que escojamos. Cogemos el más fácil porque tenemos que sustituir para calcular. Si un valor que está aquí, por ejemplo el menos 1, lo sustituimos en la primera derivada, nos da 9. Y ese valor es positivo. Pues con el criterio del que hemos hablado antes, esa función es creciente en todo ese intervalo. Luego comentaré más adelante por qué es creciente en todo ese intervalo, porque lo que aquí dice es que esta función es creciente solamente en el menos 1. Pero como sabemos por ser una función polinómica que en todo ese intervalo va a estar creciendo, pues al estar creciendo en el menos 1 está creciendo en todo el intervalo menos infinito 0.
Bueno, cogemos de aquí un numerito de este intervalo, el 1, por ejemplo, que está aquí dentro. Entre el 0 y el 2 está el 1. Pues evaluamos la primera derivada en ese valor, en el 1. Y ese valor es menos 3, que es menor que 0. Por lo tanto, la función es decreciente en ese intervalo. Es decreciente en el 1 y por tanto en todo el intervalo 0,2 también es decreciente. Cogemos de aquí un valor entre el 2 y el infinito, por ejemplo el 3. El 3 está aquí, dentro de este intervalo, pues evaluamos la función derivada en el 3, nos da 9, que es un valor positivo, por lo tanto aquí la función va a ser creciente. Dibujamos estas flechas que nos van a valer luego para hacer un esbozo de la función, ¿vale? Esto es la forma que va a tener la función de crecimiento en este intervalo, aquí de decrecimiento y aquí de crecimiento. Es decir, que tenemos una función que desde el menos infinito hasta el 0, es decir, de toda la izquierda hasta aquí, la función va a ir creciendo. Entre el 0 y el 2, la función va a ir decreciendo. Y entre el 2 y el infinito, la función va a crecer. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos falta sabiendo eso? Nos faltan los máximos y los mínimos. Al ser una función polinómica que no tiene asíntotas, y son, ya conocéis las funciones polinómicas, si una función en el 0 pasa de ser creciente a ser decreciente, aquí una función pasa de ser creciente a ser decreciente. ¿Qué va a tener esa función obligatoriamente ahí? Pues un máximo. Un máximo en ese 0, que es un valor de la x, y tenemos que calcular cuál es su imagen, cuál es la coordenada y de ese valor 0. Si yo sustituyo 0 en la función, aquí lo tengo, que no se me ve bien, a ver, esto no sube y no se va para la derecha, lo siento. Ah, sí, ahora. Aquí he sustituido el 0 en la función y me da 4. He sustituido el 2 en la función y me da 0. Esto de aquí. Bueno, pues entonces, vamos a ver si se quiere ir esto para allá. Ahora. Bueno, jolines. No controlo bien, pero bueno. Estábamos aquí. Una función pasa a decrecer, por lo tanto va a tener un máximo en el 0 y lo que nos falta es calcular la coordenada y del 0. Sustituimos el 0 en la función y nos sale el 4. Entonces en el 0,4, en el valor 0 de la x, 4 de la y, que es este puntito de aquí, la función va a hacer esto. Va a tener un máximo, porque pasa de crecer a decrecer. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en el mínimo? En el 2. En el 2, aquí en el 2 la función pasa de decrecer a crecer. Es decir, obligatoriamente aquí la función va a tener un mínimo en el 2 de la x y lo que nos falta es la coordenada y de ese 2. Sustituimos el 2 en la función. Esto es la función y aquí os recuerdo que era la derivada, que ahí tenéis muchas confusiones. Aquí en la función. Bueno, pues sustituimos el 2 en la función y no lo muevo más porque no quiero estropearlo y me sale 0. Por lo tanto, el mínimo de la función es en el 2 de la x, 0 de la y. Es decir, aquí. Aquí tenemos el mínimo de la función. Y lo que nos pide ahora, lo que os pido para que terminéis esto es un esbozo. Es decir, solamente con esto no tenemos bien dibujada del todo la función, pero tenemos bastante idea de cómo es la función. Aquí tenemos el esbozo de la función. Bueno, pues esto es lo que os pido para que aprendáis. Pues nada más. Adiós.